¿Usted cómo dejó de ser fumador? Dejé de fumar. No hay tampoco ningún secreto. Es decir, lo que pasó fue lo siguiente. Me encantaba fumar. El tipo más feliz del mundo. Desde los 16 años estaba yo fumando y desde los 20 años me metía 3 paquetes al día. Como me dicen algunos, entre mi pareja, dice, tú quemabas 3 paquetes al día, pero no te los fumabas. Y es cierto, porque si encendías un cigarrillo, lo ponías en el cenicero, estabas tecleando, te olvidabas de él. Luego te encendías otro mientras tenías uno prendido, ¿no? Y alguna vez llegué a tener 3, uno en la cocina, otro en el cenicero y otro en la mano. Y ahí me dijeron, estás volviéndote loco. Bueno, pero quemaba yo 3 paquetes al día. 90 cigarrillos, no, 60 cigarrillos al día. Lo primero que hacía yo al despertarme era encenderme un cigarrillo. Lo último que hacía yo al acostarme era apagar un cigarrillo en el cenicero que tenía en el cabecero de la cama. No fumaba en la ducha porque se apagaba el cigarrillo, pero si no hubiera yo fumado en la ducha. Llegué a fumar nadando. De verdad me gustaba y de verdad estaba yo absolutamente entregado al placer de la nicotina. Esta tos me lo recuerda. Nunca intenté dejar de fumar. Hasta que un día empecé a sentirme mal de la garganta. Y mal de la garganta. Y cuando fumaba, pues empeoraba. Entonces empecé a toser, empecé a tener incomodidades graves. Y esto lo aguanté como 3 meses, ¿no? Yo dije, a ver, pues este ha sido un amaciato extraordinario, pero ha llegado el momento de separarnos porque ya no me haces bien, me empiezas a hacer daño. Y un día como a las 5 de la mañana apagué un cigarrillo y dije, este es el último. Y ya. Y dejé de fumar. Es decir, lo único que hice fue no encenderme otro cigarrillo nunca más. Pasé un año infernal. La recomposición de mi cuerpo a no contar con la adicción a la nicotina y con los alquitranes que te ibas depositando en los pulmones, fue horrible, horrible. Quedaba yo dormido a las 5 de la tarde, despertaba 4 veces en la noche, caminaba como si me fueran persiguiendo, unas paranoias tremendas. De pronto, durante unos meses, el sentido del olfato se me agudizó enormemente. A alguien se le ocurría poner un ambientador en la casa y yo salía con el paraguas a golpear gente. Unas subidas y bajadas de humor y de estado de ánimo feroces. Y no vuelvo a fumar simplemente porque no volvería yo a pasar por eso. Me sigue gustando el olor al tabaco. Y esto muchos que están acostumbrados a los evangelistas del antitabaco no lo entienden. A mí no me da horror el tabaco, me gusta. Cuando alguien fuma, estoy cerca, el olor me agrada. Me condicioné durante unos 40 años de mi vida, menos, pero más de 30, al olor del tabaco y me gusta el olor del cigarrillo, me gusta la pipa, el puro menos. Pero pues así fue, esa fue la historia. Un día dejé de fumar, un día fue simplemente no enciendo otro cigarrillo. No tiene tanta ciencia. Lo que tuvo ciencia fue soportar todos los síntomas de dejar de fumar, porque los buscaba yo en internet y siempre era, es que si has dejado de fumar y te pasa esto es normal. Si no, no es normal, joder, se siente muy mal. Pero bueno, esa es la historia, mi querido Noé Rojas.